Sí, sí, sí. Déjame que diga algunas cosas más que hacer también para quienes nos están acompañando y para quienes van a ver nuestros videos. Corresponsal en Oriente Medio, África y América Latina, incluyendo los lugares más desafiantes del mundo como Irak, Libia, Siria, Líbano, Colombia, Irán. Cubrís el conflicto israelí-palestino desde la segunda intifada y las ofensivas militares de Israel sobre la Franja de Gaza de 2009. Cubriste la primavera árabe desde Túnez hasta Egipto, el conflicto en Libia 2011. Realmente, bueno, acá podrían surgir 20.000 preguntas, ¿no es así? Es para realmente una riqueza para, para ver qué pasa en el mundo, qué ha pasado, qué pasa, e incluso para proyectar, ¿no? Hacer un poco de perspectiva e imaginar el mundo que se viene. Digo unas cositas más. Sos miembro del Comité del Medio Oriente del CARI, que es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y también, es muy interesante, sos miembro del Centro Dharma para Periodismo y Trauma. Y esto muestra, y además por lo que estás contando, que obviamente quedan impactos en los personales, ¿no? Impactos emocionales, me imagino a la salud. Eso que quienes no estamos en tu tarea, por ahí no tenemos en cuenta. Pero, ¿qué es lo común, digamos, en esas situaciones? Afortunadamente, hace unos 10 años, los medios de comunicación, y eso empezó con Reuters, eh, empezaron campañas que cuando regresaban sus corresponsales del terreno, eh, empezaron a darle atención psicológica. El Dart Center depende de la Universidad de Columbia y no solamente se trabaja sobre el estrés postraumático. En realidad se denominaba estrés postraumático, pero algunos profesionales ya lo denominan de la salud mental estrés traumático. Trauma es herida y si permanentemente esa herida se abre, o sea, tenés que seguir haciendo tu tratamiento. Lo que pasa es que lo que vas adquiriendo son herramientas para gestionar las emociones. Bueno, esto se implementa más o menos hace unos 10, 12 años, como te decía anteriormente, porque veían que los corresponsales regresaban y había signos de depresión, de neurosis, en algunos casos, algunos iban solo una vez y ya quedaban muy aterrorizados, después se aislaban socialmente. Es muy difícil, al principio para mí fue muy difícil, Miguel, volver a insertarme en la sociedad cuando vos ves la hilera de cadáveres de niños que han sido asesinados, o cuando sabés de que se produjo la mayor cantidad de abortos espontáneos y nacimientos prematuros por la utilización de armas de terror, como se denomina, o cuando ves a seres humanos que están cortado su cuerpo por armas como el DIME, que fue desarrollado por la Fuerza Aérea Estadounidense, que es una mezcla de explosivo con tungsteno, donde los médicos se desesperan porque no pueden salvar a las víctimas, porque se produce una sepsis generalizada que no los permite, no permiten la sanación. Cuando uno ve eso, cuando es testigo de la aberración más espantosa que los seres humanos podemos cometer, como es, por ejemplo, te decía, vuelos a baja altura y alta velocidad que desequilibran el sistema nervioso central y nacen, mueren niños sin nacer, Miguel, porque en ese momento se producen la mayor cantidad de abortos espontáneos y nacimientos prematuros, porque cuando uno va al hospital de guerra, como lo denominamos nosotros, y te dan las estadísticas, después de eso, hay un momento que se llama punto de ruptura, esto fue estudiado por el Instituto Tavistock después de la Primera Guerra Mundial, que analizaban cuándo se producía la neurosis de guerra en los soldados que habían participado de la Gran Guerra. A partir de ahí empiezan todos los estudios, que esto ya es otro tema, que es control de masas, ingeniería social y demás, pero me voy a focalizar en el estrés traumático, como se lo denomina ahora, porque llega un momento, Miguel, que tenemos
hemisferio derecho, hemisferio izquierdo e izquierdo es razón. La razón ya no puede comprender lo que uno está viendo. Entonces, es tan aberrante, yo lo estoy contando así y realmente lo estoy sintiendo en el cuerpo porque lo estoy reviviendo. Y me genera mucha emoción revivir eso, un profundo dolor, porque yo no creo, porque somos todos responsables por acción o por omisión. Entonces, se trata el estrés postraumático de guerra, hay periodistas que no lo aceptan o que no lo reconocen, esto tiene que ver con los periodistas, pero con los soldados y con la población civil. Miguel, el 100% de la población civil en un conflicto, en una guerra, en una situación de esta magnitud, está con estrés traumático de guerra, son seres humanos a los que hay que ayudar no solamente desde su salud física, sino desde la salud mental. O sea, el terror que se siente queda grabado en los huesos. Por eso digo, no tengo ninguna herida, afortunadamente física, pero todo el resto está grabado en mis propios huesos. Por eso, para mí es muy importante, una, por la población inocente, que es víctima del poder, de la opresión, de las injusticias, que mueren, que quedan heridos para siempre en todos los aspectos. Otra por mis compañeros que han fallecido, que los han asesinado, los han secuestrado, los han decapitado, que han vivido situaciones terribles. Y en eso me incluyo yo desde mi trabajo, que esto no es una aventura. El que voy a repudiar en forma enfática y absoluta, porque estamos hablando de seres humanos y de la peor situación que pueden vivir los seres humanos, esto no es una aventura. El que quiera es una aventura, que se convierta en aventurero, pero aquí hay varias categorías. El periodista profesional que se mantiene, que mantiene una ética y que mantiene una responsabilidad social, más muchas otras condiciones que tienen que ver con lo que somos como personas y profesionales, o si no, es yo le puse diferentes categorías, porque por una cuestión de observación. Turista bélico. El turista bélico, Miguel, es aquel que se pone, si lo consigue, el casco y el chaleco que dice PRES, se saca la foto y después regresa a su país y cuenta que estuvo cubriendo un conflicto. Y en realidad el conflicto estaba o en otro país, porque conozco periodistas que cubren el conflicto en Irak desde Jordania, increíble, o que estuvieron por unas horas en alguna situación, se sacan la foto y vuelven como si hubieran cubierto un conflicto. Por favor, un poco de respeto a la población civil y a los corresponsales que arriesgan su vida por decisión propia. Nunca voy a comparar a la población civil, que son los inocentes, pero sí, porque hice un paseo y me convierto en un turista bélico, no puedo decir ni que soy especialista, ni que soy corresponsal de guerra, ni especialista en zonas hostiles, ni especialista en crisis, porque eso es un insulto a la población sufriente. O están los mercenarios que están esperando las guerras para lucrar con ello, o los adictos a la adrenalina, que es similar a los aventureros. Sí, existe la adicción a la adrenalina porque además es una reacción química. Entonces necesitan aventura y desean que se produzcan guerras. Entonces, para mí eso es inadmisible y lo voy a decir siempre, por una cuestión de respeto a los otros seres humanos. A las víctimas, a los inocentes y a los que hacen bien su trabajo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto, porque además, cuando ves que alguien, yo cuando era pequeña y tenía 20 años que hice mi primera cobertura, y yo veía a personas grandes contando sus aventuras con un vaso de whisky en la mano, solo por el estado de observación, y que no había emoción, y que nada se transmitía, digo, acá esto es una historia inventada o una historia agrandada
o quiere ser el centro de atención de algo. Y con el paso de los años te das cuenta que es así, porque generalmente el que vive las situaciones, yo tengo compañeros que han sido secuestrados por más de un año. Hay algunos de ellos que no hablan de la situación, porque lo vivieron. Es tan grande el sufrimiento, Miguel, que, y yo hay un montón de cosas que no puedo contar, que no puedo contar porque si las cuento me quebraría emocionalmente. Entonces, y en forma permanente. Entonces, es porque es tan fuerte, es tan sentido. Esto no es una aventura, esto no es turismo bélico, esto no es para adictos a la adrenalina, esto no es para sacarse una foto. Y esto también, hay gente que con la excusa del periodismo quieren satisfacer sus propios egos, que después se convierten en ídolos con pies de barro. Pero, ¿sabes qué? Eh, Afortunadamente estamos en una era de información donde sabemos quién, primero que en el ambiente del periodismo, cada uno, de este que es muy particular, la tribu, como se la denominaba, eh, cada uno sabe quién es, pero es muy fácil saber qué es lo que hiciste y lo que no hiciste porque tenemos ahora fuentes de información con internet y con la web así que bueno. Perdón por haber hecho la respuesta tan larga, pero era algo que para mí Karen, no, al contrario, te aseguro que lo que contás dan ganas de escucharte horas. Nos quedan 2 o 3 minutos. ¿cuánto? Y nos quedan 2 o 3 minutos. 2 o 3, mirá vos. Y digo esto, también conectando con la idea de confianza, ¿no? Sobre todo por todo esto que vos transmitís, que vivís. Fíjate que tenés una visión geopolítica, es decir, una visión estratégica, contenidos teóricos, decís que hay que estudiar permanentemente. A su vez, lo emocional emerge como algo que se ve que está ahí muy, muy fuerte, muy presente. Mi pregunta va hacia esto. Confianza tiene por lo menos 3 caminos. Uno, motivación. Otro se vincula a la seguridad, seguridad en sí mismo, seguridad que uno brinda a los demás. Pero me interesa la idea de confianza, entendería como esperanza. Y saber, vos, Karen, ¿dónde depositas la esperanza? En este mundo que vivimos, pero que sobre todo vos lo vivís tan ahí, tan en carne viva. Yo deposito la esperanza en la innumerable cantidad de seres humanos que he conocido en las situaciones más espantosas que pueda vivir un ser humano, que han sido los más solidarios, los más empáticos, los que más cooperación, a veces gente que tiene un plato de arroz, lo divide en 3 o en 4 para 4 personas. En medio de la guerra he visto eso, en medio de situaciones muy complejas. Deposito la esperanza en los seres humanos. Hay seres humanos, por eso con esto de la pandemia algunos decían, mucha gente va a cambiar. Van a cambiar aquellos que estén preparados. Yo creo que los más egoístas, los más consumistas, aquellos que no tienen empatía, se van a aferrar inclusive más a las cosas, más a su estado de egoísmo y de desesperación, porque hay vacíos y hay huecos. Y aquellos que a veces son los que menos tienen materialmente, pero que han pasado sufrimientos profundos, los han hecho transmutar y transformar de tal manera que para mí esos son los seres que me enseñaron. Esos son los seres que me enseñaron. Y esos son los seres que a mí me dan confianza, que me dan... Ahí se te cortó, perdón, se te cortó el micrófono. Que haya un cambio. No sé si lo vamos a ver. No tengo idea. Karen, no sé si me escuchás, se te cortó el micrófono. Ellos son los que me dan esperanza. ¿Vos me podés escuchar ahí? Fíjate, ¿vos me escuchás? ¿Estás? Ahora te escucho, recién se te cortó un poco el micrófono. Ah, mirá vos, a ver, recién se te cortó el micrófono. ¿Vos me escuchás ahora? A ver, recién se te cortó el micrófono
No te escucho. Ahí sí te escucho a vos. ¿Vos me escuchás a mí? Uy, mira vos. A ver qué será. Yo te escucho. Yo ahora sí te escucho, recién no. Entonces, ya cerramos. Te mando un agradecimiento desde mi corazón, un saludo a todos los que nos han estado compartiendo esto y quedo a tu disposición y a la disposición de Usina de Conocimientos, así que dejo el cierre para ti y un gran abrazo para vos y todo tu equipo y para toda la gente que estuvo con nosotros. Muchas gracias, Karen. Ha sido bárbaro. Realmente me encantó y quiero que hagamos más cosas juntos. Queremos tenerte porque aprendemos una barbaridad. Te mando un abrazo grande. Abrazo. Gracias, Chao, gracias a chao. todos.